un honor para todos nosotros en esta última charla tenerlo a Diego como presentador. Ya todos lo conocemos y sabemos de su vasta experiencia, así que gracias nuevamente, Diego, porque ha participado mucho en estas charlas. Ha Bueno, aportado mucho. gracias por invitarme. Bueno, la verdad que Los voy a sí, dejar hablar. se adelantó Cristian, pero bueno, en este cierre de las charlas del ACT, de los cuales nos sentimos tan orgullosos porque salió mucho mejor de lo que hubiéramos imaginado, porque tanta gente que haya venido a contarnos sus experiencias que quizás de otro modo no hubiéramos conocido. Diego en particular, con toda su vasta experiencia, su simpatía y su facilidad para hablar, nos ha contado experiencias muy, muy interesantes y enriquecedoras, más allá de todos los que aportaron a esto. Bueno, empezamos Sergio y yo con esto, y las otras dos patas fueron Adrián Güenet, que también se dio 2, 3 charlas de su barco, instructivas, la verdad que le puso mucha pila y apoyo, y Dani Bolo, que fue el, el hacedor del cierre de todas estas charlas, de poder tenerlas, armarnos ese canal de YouTube, estarnos asistiendo. La verdad que ha sido muy lindo todo esto, y bueno, y tener el invitado de lujo de Diego, que haya aceptado cuando el otro día le pregunté, no me importa si no tenés tiempo de armar una charla, pero aunque sea contarnos anécdotas de viajes, ya con eso estamos re felices. Así que bueno, muchas gracias y empieza cuando quieras. Bueno, sí, no, la verdad que un placer engancharme acá en las charlas con ustedes. Fue un gusto que me inviten. Esta charla, digamos, la vamos a hacer un poquito más informal, así como dijo María recién. Vamos a tratar de contar un poco de anécdotas. No armé una charla profesional con detalles hablados así como hice las otras veces, que eran exactos y rutas y qué sé yo. Podemos cubrir lo que quieran. Hoy vamos a cubrir las preguntas que les surjan a todos. Además de que yo voy a ir contando historias, ¿no? Más que nada estamos acá en esta cosa de pandemia, ¿no? En esta cuarentena, y un poquito es como la náutica en la cuarentena. ¿Qué pasa con la náutica en la cuarentena? Mi primera experiencia y cosa rara de cambio de trabajo en la cuarentena, que se fue tener que traer uno de los barcos que habíamos llevado a Brasil vía remoto, ¿no? Por ejemplo. Que, nada, el dueño del barco me contrató para ir de capitán en el barco hasta Brasil. Llegamos a Río, creo que algunos por ahí estaban cuando conté eso. Llegamos a Río, no se podía entrar, en el medio se declaró la cuarentena acá, perdón, se declaró a Brasil como zona de riesgo, entonces no podíamos volver. Bueno, yo volví, el barco quedó allá porque el dueño decidió que el barco quedara allá. Pasado el mes, nada, el dueño dice, che, el barco no se puede quedar allá porque se está complicando los casos, qué sé yo, la gente se tiene que volver. Allá habían quedado el capitán y los 2 marineros que trabajaban a bordo. Pero yo no, me dice, te pongo un avión y te vas a Brasil a buscarlos. Digo, es imposible, está todo cerrado. Y, y bueno, entonces le dije, mirá, lo que te puedo ofrecer es que armemos el traslado remoto, online, por teléfono y satelitalmente. Entonces nada, así hicimos. Hablé con el capitán, le propuse la idea, qué sé yo, me dijo que bueno, que él a mover el barco se animaba y que iba a cerrar los ojos y confiar en lo que yo le diga en cuanto a meteorología y rutas y puertos que tenía que entrar. El barco él lo conoce mucho, él mueve acá todo el tiempo el barco sin problemas. Y entonces, bueno, arrancamos.
fuimos haciendo todo. Primero le hice un detalle, le pasé todo un detalle de cada puerto donde podía entrar, con la ruta recomendada para entrar en cada puerto y los waypoints para que pueda entrar en cada puerto. Y entonces, una vez tenido eso y estudiada la ruta, que normalmente cuando yo voy a los viajes lo que hacen es relajarse, con las decisiones de por dónde vamos a ir y cómo va a estar el clima. Nada, toda una tensión nerviosa para los chicos que estaban a bordo de qué iba a pasar y qué no iba a pasar. Entonces, nada, empezamos con las comunicaciones telefónicas a 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana, a la hora que sea, me llamaba el dueño, me llamaba el capitán, y hablábamos tripartito ahí. El dueño estaba acá en Buenos Aires, yo en Buenos Aires, y el capitán con los 2 marineros a bordo. Yo diciendo, el capitán me decía, Diego, tengo adelante 2 nubes negras horribles, qué sé yo, me dijiste que iba a estar bien, no, quédate tranquilo, va a estar bien, no me bajes la velocidad, manteneme el ritmo, no, pero me quedo sin combustible, no bajes la velocidad, yo hice los cálculos, el combustible te da, tenés que llegar a tal lado a tal hora. Y entonces así, o sea, cumpliendo la rajatabla lo que yo le pedía, porque yo le dije, mirá, si no cumplís a rajatabla la ruta y los waypoints que yo te paso, o los lugares donde yo te digo que tenés que llegar, no te puedo asegurar que el clima sea el que necesitas. Estos barcos, es un barco de motor, ¿está bien? En un barco de motor, entonces, un 72 pies de motor, entonces necesitábamos calma o olas de atrás, ¿no? Para poder llegar a los puertos que necesitábamos. Bueno, y así lo fui trayendo hasta Buenos Aires, donde en realidad hasta Punta del Este, porque de Punta del Este para acá ellos ya conocían, de Punta del Este para acá ellos ya conocían la zona, y ya el viaje que lo hacen siempre, entonces los acompañé, les di pronóstico, pero ya lo tenían claro. Hasta Río Grande, en Río Grande hicieron los papeles de salida de Brasil, y después vinieron hasta acá, directo hasta Buenos Aires. Y en Buenos Aires los esperó la prefectura, hicieron todo el tema del análisis de cuarentena y ese tipo de cosas. Entonces, después, siguiendo con la navegación en cuarentena, ¿qué pasó? Bueno, este año tenía proyectado para hacer cruces del Atlántico ¿cómo es? Perdón, estaba acomodando la cámara porque veo que parece como un zoom, no sé, es nuevo esto. Y tenía proyectado para ir de Estados Unidos, tenía que llevar 2 barcos de Estados Unidos a el Mediterráneo, uno de Estados Unidos y el otro del Caribe. Esos 2 barcos, esos 2 viajes se cayeron, porque obviamente entramos en cuarentena y no se pudo hacer nada, y con el segundo barco que yo llegaba allá, tenía que volver tenía que subir a un barco que estaba allá en Italia y traerlo a Punta del Este. Eso se postergó, el astillero se cerró, y entonces nada, quedó postergado el viaje hasta hace una semana que me llama el dueño del barco, o un poquito más de una semana, pero hace una semana que se confirmó fecha de pasaje. Me dice, mirá, reservé pasajes para el 6 de septiembre, vamos a intentar volar a Italia, ¿no? Entonces, previo a esto fuimos armando teníamos una tripulación ya estipulada, hubo algún cambio en el camino, pero bueno, ya estaba la tripulación estipulada, nos empezamos a juntar los tripulantes, todo por Zoom, que antes se hacían cenas y asados de tripulaciones para programar un viaje de cruce de Atlántico, hicimos todo por Zoom, y donde compartimos las listas de cosas que hay que comprar al barco. El proyecto del barco es un barco nuevo, 0 kilómetros, construido en Italia por un diseñador argentino, y es un barco de 62 pies, monocasco, full carbono, ¿no? Todo de carbono, pero es de crucero, es un de crucero rápido, digamos, por decirlo de alguna forma. Y entonces, nada, hay que armarlo. Ahora vamos a viajar, les cuento ahora la experiencia esta de lo que viene ahora, y un poquito, si quieren, charlamos del clima, eso, y cualquier cosa que quieran, si alguien quiere preguntar o algo así, pueden avisarme ahora y me preguntan, digamos, porque es como más informal. Como estos últimos momentos, noticias de último momento, aprovecho a contárselas y de paso
sirve la experiencia de lo que es ese viaje. Ahora el barco en este momento, en estos días, está yendo al agua para ponerle el quillote. El barco escala 3,40 metros, ¿tá? Con bulbo, y lo van a arbolar, le van a poner el palo con toda la jarcia de barra. No tiene jarcia de cable, tiene jarcia de barra porque es 62 pies. Podría ser con cable, pero bueno, la decisión del dueño es con barra y es lo recomendable para este tipo de barco y el tipo de navegaciones que va a hacer. Ya el diseñador, como no pudo viajar a Italia, armó todo un sistema de cámaras en el astillero, donde él podía ver todas las partes del barco que iban armando y haciendo las pruebas. Por ejemplo, a Malacate, le decían, bueno, a ver, bajame la cadena, bajaba la cadena, subime la cadena, ¿no? Prendeme las luces, prendeme el equipo, prendeme el instrumental, prendeme esto, marcame aquello. Y así fueron probando todo lo que está en el barco. Supuestamente hoy anda todo, pero bueno, falta hacer las pruebas de agua, que el barco va a estar disponible, creemos, si todo va bien y como está programado, en fechas, tipo a partir del 17, entre el 17 y el 20, el barco estaría ya con su bandera, que va a ser de las Islas Vírgenes. El barco necesita, una vez que va al agua, necesita navegar 12 millas de la costa italiana, para volver a ingresar y ponerle la bandera, para que tome su bandera de nacionalidad. Así se hacen los trámites de cambios de bandera en casi todos lados, incluso en Uruguay también. Pero, por ejemplo, los catamaranes que yo llevo afuera, cuando salimos de acá, salimos como una exportación de barco y llegamos a su país con su bandera. Es como que en el transcurso del tiempo de la navegación se efectiviza el cambio de bandera que tramitó el despachante de aduana y todo eso. O sea, entonces este barco va a salir 12 millas exportado y va a volver con bandera de BBI para terminar de hacer las pruebas. Una vez terminadas las pruebas, nosotros, si Dios quiere, porque acá la prueba de fuego somos nosotros, que tenemos pasajes para el día domingo, para lo cual el día viernes nos tenemos que hacer un hisopado de COVID y tener un certificado por 72 horas de que no tenemos la enfermedad, el virus. Llegados a Italia, si pasamos los filtros, porque el tema es que no tenemos pasaporte europeo, ¿no? Nosotros no tenemos pasaporte europeo, entonces tenemos un contrato de trabajo que lo vio la embajada, o sea, está todo supuestamente en condiciones para que podamos viajar. Es un vuelo especial, de estos de especiales, con contrato de trabajo para X cantidad de tiempo y para para como repatriar ese barco que no es de allá, ¿no? Que es nuevo y que no tiene que quedar allá. Si esto funciona, nosotros volaríamos el 6 vía Ámsterdam y llegaríamos a Italia el 7. A partir de ahí tenemos que hacer 14 días de cuarentena, según lo que marca hasta ahora el reglamento. Se está viendo una opción de que empiecen a hacer unos testeos rápidos cuando llegas del aeropuerto, y si no tenés el virus tampoco todavía cuando llegas en el aeropuerto, además del certificado que te llevas, no lo tenés cuando llegas, te pueden acortar la cuarentena, pero todavía eso no está vigente. Hasta ahora vamos a tener que hacer 14 días de cuarentena. Entonces esos 14 días vamos a tener que hacer un montón de compras online de todos los elementos de seguridad. Tengo una lista de un montón de ítems, partiendo desde la balsa hasta, no sé, las bengalas, los cabos de amarra. O sea, el barco está pelado. Es como que te compras un auto 0 kilómetros y no tiene nada, ¿está bien? No tiene nada de lo que va arriba para navegar, ¿no? Imagínense, no sé si ustedes alguna vez, los que tienen barco, hicieron la prueba de vaciarlo. Y cuando lo vaciás, es como que no terminás nunca de vaciarlo y decís, ¿qué hace todo esto dentro del barco? ¿Dónde tenía todo esto dentro del barco? Bueno, nosotros vamos a tener que armar una cosa similar a eso, a la inversa, pensar todo lo que vamos a necesitar para cruzar el Atlántico, ¿no? Vamos a hacer desde Italia hasta Punta del Este, vamos a hacer unas 5.000 millas náuticas. Bueno, hechas las pruebas en el astillero, el barco va a salir de Varese, que es un puerto de Italia muy lindo. Y la idea de viaje es tener como prueba Italia-Gibraltar
al estrecho de Gibraltar. No sé si pararé en Gibraltar o pararé en La Línea, que es el último puerto de España, digamos, donde se divide con, no el último puerto de España, sino es el lugar donde se divide la frontera en Gibraltar y España. Es como el lugar para parar antes de salir del estrecho de Gibraltar, antes de dejar el estrecho de Gibraltar e irse a Canarias. Entonces ahí tenemos unas 1000 millas, así aproximadamente, a grosso medida, en el cual tenemos un puerto al lado de otro, cosa de que si el barco tiene algún problema, porque les vuelvo a decir, el barco es nuevo, lo vamos a probar, está todo probado lo que es sistemas, no está probado lo que es náutica, se va a probar en estos días hasta fines de septiembre, que es cuando vamos a arrancar el viaje, o cuando pretendemos arrancar el viaje, y tenemos hasta Gibraltar para hacer, digamos, un testeo intenso del viaje. Vamos a tratar de agarrar algún clima un poco tenso para poder probar el barco, ¿no? Con buen viento. Y después, ya desde ahí, una vez llegados a Gibraltar, el otro tramo que vamos a hacer es ir de Gibraltar a Canarias. Las opciones, normalmente yo las veces que hice ese viaje hice Tenerife y La Palma de Gran Canarias. Creo que vamos a ir ahí, no sé, de eso después lo tengo que ver de acuerdo en realidad lo que voy chequeando es que no se estén poniendo cuarentenas en las llegadas de puerto. Por ejemplo, ahora en las Islas Madeiras, si vos llegás y parás, tenés que hacer cuarentena para poder, si tenés que bajar, digamos, del barco. Entonces, retrasar ese viaje, 14 días de cuarentena en una isla para hacer una escala, sería complicarnos en cuanto a tiempos, más o menos, ¿no? Este viaje estaba previsto para hacerse, si todo estuviese bien, lo tendríamos que haber hecho, como les decía al principio, en junio, más o menos, ¿está bien? Junio, julio, donde en la costa de Portugal y hasta las Canarias siempre soplan los alisios de Portugal, que son del norte, y entonces donde uno abre la popa, abre las velas y baja de popa sin ningún problema. En esta época que lo vamos a hacer, estamos pensando que vamos a arrancar octubre, entonces tipo tenemos los primeros 5 tenemos 5 días para llegar a... ¿Hay algún Cristian? ¿Segura? Me parece que es... Sí. Ahí está. Justo sobre eso que te quería preguntar, Bueno. todo este cambio de timing, ¿cómo te afecta con el tema de los vientos, de la meteorología? Ahí vamos. El tramo más complicado que tengo es adentro del Mediterráneo, digamos que ya empieza a haber otro tipo de vientos, pero que todavía no es el invierno, entonces todavía no están... ahora, hasta ayer estaba soplando un norte fuerte, 25 o 30 nudos, que no es imposible navegar, pero que genera una ola incómoda ahí adentro. Entonces, y baja mucho la temperatura. Entonces, adentro del Mediterráneo, lo que tengo ahora es que empiezo a tener que navegar. Si empezamos a salir cerca de fines de septiembre, principio de octubre, empiezo a tener que navegar con ventana meteorológica desde Gibraltar hasta Canarias, más que nada. Tenemos 1000 millas ahí que cubrir. Más o menos este barco va a tener que andar en las 200 millas por día, en promedio. Entonces estamos hablando de que voy a necesitar unos 5 días, más o menos, para Gibraltar con Canarias, y necesito una ventana de 5 días de no tener frentes del sur, que son los que empiezan a aparecer fines de septiembre, mediados de octubre, principio de noviembre. Se van asentando a medida que nos acercamos a diciembre, ¿no? Diciembre, enero y febrero son las peores épocas. Digamos como que para arrancar un viaje hasta diciembre estamos bien, por decirlo de alguna forma, para llegar dentro de diciembre a Canarias. Hoy todavía, si yo llegase a Gibraltar hoy y quisiese salir a Canarias, es salir cuando quieras. Si ustedes abren el pronóstico hoy, van a ver que sopla norte, son alisios todo el tiempo, y no hay problema, nada lo afecta, porque esos huracanes que ustedes ven nacen de la costa de África, pero
nunca están formados, nunca generan un problema en esta época, en ese cruce. De esos vientos que vamos a empezar a tener a mediados de octubre, noviembre, diciembre, esas posibilidades de tener vientos del sur, esos frentes del sur, son los que luego avanzan y se generan, son los que ahora también hacen eso, pero que en esa época, a partir de noviembre y diciembre, los tenemos con más intensidad en esa parte. En el tramo Gibraltar-Canarias. O sea que yo voy de norte a sur, Gibraltar-Canarias, y el viento, los frentes fuertes en esa época van del sur al norte, me vienen enfrente. Entonces ese es el problema. Por eso lo íbamos a hacer junio, julio, cualquiera de esos meses, era prender el motor o abrir una velita y llegar sin problemas a Canarias. Entonces, cuanto más se atrase todo esto, por eso también estamos jugándonos a tratar de ir ahora, porque habiendo hablado con el dueño y con todas las personas, y el diseñador y el astillero, si nosotros podemos llegar ahora y cumplimos la cuarentena, y que yo, estaríamos operativos recién el 20 de septiembre, pudiendo movernos en la calle, ¿no? Vamos a tratar de adelantar compras online y todo eso mientras estemos en cuarentena. Sí, pero si nos hacen cumplir una cuarentena de 14 días, si no existe esto de hacerse un control de hisopado o un testeo rápido y salir antes de la cuarentena, vamos a tener que estar operativos recién el 20 y recién ahí podemos empezar a armar todo, o sea que días por lo menos nos va a llevar, así que con suerte los últimos días de septiembre, primeros días de octubre tendríamos que estar arrancando. Siempre y cuando el barco no tenga ningún problema, ni de funcionamiento, no surja nada raro, ni de papeles, ¿no? Porque se están haciendo las matrículas, se están haciendo todas las cosas. Lo normal hubiese sido que el astillero y el diseñador y todos los de allá ya se han hecho todas las pruebas, que la persona que es el encargado del barco, como el capitán fijo del barco, la persona que trabaja en el barco, hubiese ido en esa época y hubiese hecho todas las navegaciones, las pruebas que podía, qué sé yo, y cuando el barco estaba listo, decir, bueno, Diego, vengan con la tripulación que nos vamos para Punta del Este. El problema es que ahora nos estamos jugando un poco a ir a todos a meter mano para ayudar un poco, y la otra cuestión es de que está difícil esto de volar, entonces estamos tratando de volar todos juntos para poder, en el caso que podamos ir, podamos hacer el viaje. Porque el otro miedo era, si iba a una parte ahora y yo, por ejemplo, me quedaba para ir más sobre la fecha, si después yo no puedo volar, estamos complicados, hay que rediseñar todo el viaje y tener la tripulación partida, y bueno, sería complicado. Entonces, nada, bueno, estábamos jugándonos un poquito a eso. Pero volviendo a la parte náutica, estábamos como haciendo... La idea es hacer... yo sé que muchos van a decir, no, ¿por qué hacen eso? Pero no es hacer un viaje turístico, no es hacer todos los puertitos, no es hacer Visa Mayor. ¿Ah? Por eso que a todos les encantaría. Pero la idea es tratar de navegar lo más largo posible con el barco dentro del Mediterráneo para poder probar el barco, ¿no? Y quedarnos tranquilos. Y además para acortar tiempos, ¿no? Cuanto antes podamos llegar a Canarias, más tranquilos nos quedamos todos. Porque de Canarias, una vez que llegamos a Canarias, nosotros después de Canarias vamos a seguir bajando casi hacia el sur, sudoeste, ¿no? Con una orientación sudoeste hasta la latitud 27, ¿no? Latitud 27 sur, latitud 27 sur. Sí, para poder empezar el cruce, perdón, latitud 27 norte, para poder llegar, latitud 27, sí, me confundí del viaje, para poder llegar a cruzar, a poder enganchar los alisios que circulan todo el año desde, más o menos para que se lo imaginen en el aire, desde Canarias hasta la punta de Brasil, ¿no? Hasta Recife, Noronha, toda esa zona. Entonces, el chiste nuestro, o el secreto de este viaje, es poder llegar sanos y salvos y contentos a Canarias, porque después es todo alisios todo el año, ¿no? Con más intensidad, con menos intensidad, los alisios siempre te llevan, siempre es viento a favor, y siempre es corriente a favor, y entonces no hay mayores problemas. Digamos que la mayor preocupación es, por un lado, la intensidad, pero que no nos va a castigar como para que no podamos avanzar,
y el cálculo de combustible para 2 o 3 días de calma en el cruce del Ecuador, que lo normal son 2 días, y muy pocas veces es calma chicha total, pero bueno, uno trata de no quedarse navegando 2 o 3 días a un nudo, porque salvo necesidad. Pero entonces se calcula el combustible para ese trámite, más, digamos, lo que haya que usar. Lo que pasa que parece sencillo porque uno diría, bueno, son 2 días a motor, ¿cuánto combustible necesitas? Lo subís al barco y ya está. Pero esto es un 62 pies con mucha cosa y tenemos generador, tenemos, ¿no?, un montón de cosas que necesitan energía, ¿no? Yo este barco todavía no lo conozco, lo voy a conocer ahora, entonces no puedo decirles exacto cuál es los amperes que consume por día, por hora de batería, pero por ejemplo los catamaranes, vos ya para ponerte a funcionar y andar, estamos en 20, ¿está bien? Con lo cual, normalmente en un viaje largo, yo tengo que hacer una guardia, los catamaranes tienen, no sé si algunos vieron las charlas de los catamaranes, tienen paneles solares en el techo, y eso me mantiene durante el día la carga estable, pero normalmente me requiere 2 horas diarias de generador a la noche para mantener las baterías cargadas. Con el funcionamiento de esa. Se puede hacer un funcionamiento, una navegación mucho más austera y apagar todo y navegar a vela, pero lo que pasa es que estos tamaños de barcos, los molinetes son eléctricos, el van es hidráulico, la bomba hidráulica es eléctrica, entonces todo, o sea, al agrandarse toda la nave, digamos, se agrandan los consumos, se agranda todo. Entonces hay que empezar a pensar, la parrilla es eléctrica, entonces hay que pensar cuánto vamos a usar la parrilla eléctrica, y para usar la parrilla tenemos que prender el generador, y el generador consume 3,5 litros hora de combustible. Entonces todos esos cálculos son los que nos va a dar la autonomía que necesitamos de combustible. Por eso es tan difícil el cálculo, es muy sencillo. Después, volviendo un poquito a la... Cristian, Diego, ¿pregunta? perdón, de vuelta. Primero quiero agradecer a Nati Juárez, que se acaba de unir. Hola, Y Nati. después quería preguntarte, si hoy tienes un barco nuevo, supongo que han probado algún modelo, algún prototipo en el agua ya, y tienen algunos datos ya para darte con respecto a toda la información que necesitas. ¿Es así? Sí, o sea, no hay prototipo. O sea, el barco es un one-off, es un diseño único, ¿está bien? Está construido por un astillero que se especializa en ese tipo de construcciones. Ojalá se hagan muchos después de ese diseño. El barco pasó por todos los procesos que requiere un diseñador, más allá de que el diseñador, yo no quiero dar muchos así como nombres y cosas así, porque bueno, es como un proyecto privado. Entonces, el diseñador es conocido, bueno, y no tiene... el barco es el diseño, bueno, el diseñador es Alejandro Botino, que tiene muy buenos diseños de barco. Participado en barcos conocidos y todo. No se hacen prototipos porque, digamos, este tipo de barco no da para tanto. O sea, el proyecto no da para eso. Sí tiene las pruebas necesarias de estructura y todo eso para que no tengamos problema estructural. Perdón, Diego, Sí. ¿hacen una aprobación al igual que acá? Por ejemplo, si tenés un barco, te va a dar, qué sé yo, tenés la prefectura, yo estimo que allá debe haber alguna autoridad que hace las aprobaciones, o sea, vos salís con un barco aprobado. Sí, lo que pasa es que lo exactamente. vas a tener que probar. Claro, exactamente. Bueno, el tema, por eso el tema es, lo que les decía un poquito antes es eso, ahora el diseñador está allá y está en todo el proceso de el armado del quillote, todo eso. O sea, a ver, hoy en día todo esto se prueba virtualmente, tenés toda la prueba virtual de cómo navega el barco, cómo va a reaccionar, cómo se va a comportar, de acuerdo a, le podés poner la condición que quieras, ¿no? No sé específicamente allá cómo se manejaron, se los puedo averiguar si quieren para una próxima vez.
o les puedo contar después de que lo averigüe allá, que lo viva allá. Si quieren, yo sé que hoy es el cierre de charlas, pero si quieren y veo que está bueno, le aviso a María y nos juntamos. Ya que, Sí, y armamos una charla informal como esta y y listo. la Está armo desde bueno. Italia. La armamos desde Italia. Uy, que total vas a estar en cuarentena. Claro, Entre si compra llego, y compra. si puedo viajar, armamos algo. Y les cuento esos detalles. Dale. Entonces, volviendo un poquito al proceso, qué sé yo, sé que se va a acelerar un poco el proceso de pruebas, pero bueno, ahora lo que se va a hacer, ni bien el barco va al agua y se arma todo de quillote y todo eso, se hacen una serie de pruebas que ya están programadas por el diseñador y por el astillero. Y después la idea es hacer algunas navegaciones allá, por ahí no tan largas, pero algunos días que haya viento para hacer cortos de prueba, y después hacer el tramo son 1000 millas, hacerlo lo más continuo posible para tener la más cantidad de horas navegadas. Vamos a hacer 4 días por ahí, que es una cosa así. 4 o 5 días hasta llegar a Gibraltar. Entonces, eso nos permitiría tener una idea de cómo estaría el barco. Y de ahí a Canarias tenemos una prueba a mar abierto, digamos, ¿no? Sí, igual en el Mediterráneo también es similar, digamos, ¿no? que una prueba a mar abierto. Pero de Gibraltar a Canarias tenemos una prueba a mar abierto. En Canarias todavía se tiene la posibilidad de hacer arreglos grandes y ese tipo de reparaciones, que espero no tengamos que hacer nada, ¿no? Pero bueno, suponemos, si Dios quiere, que todo va a estar bien. Pero las pruebas van a ser esos 10 días, son 10 días más o menos en total de prueba, exigiendo el barco con posibilidad de parar en algún lugar, ¿está bien? Todo dentro del Mediterráneo podemos parar todos los días, ahí tenés un puerto en horas, uno al lado de otro, total, saliendo por la costa norte, digamos, tenés un puerto al lado de otro. Y después en el otro sí, no tenemos puerto hasta Canarias, salvo Madeira, que está en el medio. En caso de emergencia sería ir ahí, pero no es la idea. La idea sería llegar a Canarias. Y esperamos no tener que hacer nada especial. Vamos a tener la asistencia del diseñador, digamos, en el viaje, por cualquier consulta y duda. Vamos a hacer una especie de curso ahora ya con él en el barco, de todo lo que es el barco. Yo estuve viendo cosas, están todos los manuales de todo, que supongo que lo leeremos ahora en cuarentena, si hacemos cuarentena. Y bueno, qué sé yo, a ver, yo sé, es raro hacer un viaje de barco nuevo, pero, por ejemplo, todos los catamaranes que llevé de acá hasta Estados Unidos eran todos nuevos. Estaban con las pruebas de acá, el mismo sistema de pruebas, digamos, eran todos nuevos. O sea, qué sé yo, es como que si no hay una falla, si se prueba que no hay una falla estructural de construcción, que uno revisa cómo están los mamparos, cómo están estas cosas, uno ve que no hay una falla visible, no tendríamos que tener un mayor problema en cuanto a la navegación. Después, si no te anda, no sé, se rompe el desalinizador o porque falló, bueno, eso hace menos confortable la navegación, pero no hace que no puedas navegar. ¿Está bien? Sí, por ejemplo, me preocuparía un piloto automático, todas esas cosas hay que reservar, hay que chequear a ver qué sistema tiene, si tiene posibilidad de un piloto de fortuna o algo así, para poder reemplazarlo. La tripulación somos 5, vamos a ser 5 personas, bastante cómodo para mí. Normalmente mi gusto de tripulación son 3, máximo 4, pero bueno, acá un pedido especial y somos 5. Que también está bueno, el barco es grande, entonces requiere laburo y hace más aliviadas las guardias, el sistema de guardias. Volviendo al recorrido, les decía, Canarias, después de Canarias uno baja casi hasta Cabo Verde para que se imaginen. Si quieren, después lo busco en el mapa, si les hace falta, si más o menos me van siguiendo, lo vamos charlando. Entonces, casi que el viaje convencional de alguien que va a pasear, hacer el cruce de paseo, ¿no? Sería hacer Gibraltar, Canarias,
en Canarias hacer 2 o 3 islas, ¿no? Está Tenerife, están ahí lindas, y de ahí bajar a Cabo Verde, ¿no? Visitar Cabo Verde, y de Cabo Verde cruzar el Atlántico. Acá, salvo que sea de necesidad, Cabo Verde no lo vamos a hacer. Es como que vamos a hacer un ole, así cerquita, un arrimarnos, bajando, para buscar la latitud donde tenemos que iniciar el cruce, propiamente dicho. Se baja, les decía, se baja casi hacia el sur directamente, hasta la latitud 27, y ahí empezamos a buscar lo que sería como apuntar a... Después, de acuerdo a cómo viene el viento y eso, vamos acomodando el rumbo, pero la idea es apuntar de Bahía, de Salvador de Bahía para abajo, para caer ahí cuando hagamos el cruce, porque quiero evitar la parte de, si yo fuese a Noroña, Recife, Fortaleza, algunos de esos, estoy por arriba de la curva estoy adentro de los alisios que van hacia el Caribe, ¿no? Entonces me obligarían a mí a tener navegaciones de días en contra para poder salir de esa parte, y es bastante incómoda. Entonces, como el margen en el cruce nos deja buscar llegar a Bahía, o quizás un poquito más abajo, algo tipo Victoria o algo así, pero con Bahía yo estoy conforme. Si nos permite la condición climática para caer en Bahía, estoy feliz de la vida. Si no, caeremos a Victoria. También, particularmente, vamos a ver cómo está la gente y cómo estamos de provisiones cuando lleguemos al lado brasilero, porque tampoco tengo ganas de hacer demasiadas escalas brasileñas. Digamos, no está... A ver, es complicado hacer este viaje en medio de esta cosa de cuarentena, de pandemia, ¿no? Porque uno no sabe dónde llega, cómo están las cosas, cómo están las situaciones, que no quisiera tener, el viaje termina en Punta del Este, entonces no quisiera encontrarme con ninguna sorpresa en el camino, porque sería complicado. Estamos volviendo un poquito de esto, habíamos planeado, o sea, lo charlamos entre todos y un poquito era mi idea desde un principio. Nosotros nos vamos a hacer el testeo ahora antes de salir de viaje, un testeo, si Dios quiere, cuando lleguemos, para ver si se puede acortar la cuarentena, y yo le pedí a los chicos hacernos un testeo antes de salir de viaje, o en Canarias, que es antes al cruce, digamos, de Atlántico propiamente dicho, o ambos testeos. Tenemos una provisión de kit de testeo, para testeo rápido, eso para saber si lo estamos cursando el virus, que llevamos a bordo, ¿no? Un elemento de seguridad nuevo que estamos incursionando en la náutica, algo que no tenía previsto. Y bueno, entonces, nada, en estos Zoom náuticos de organizarnos el viaje, una de las preguntas fue clara, dice, primero, si el viernes que nos tenemos que hacer el testeo para subir al avión, a alguien le da positivo, ¿qué hacemos? Y no sabemos, esperemos que nadie, pues cuídense, tratemos de que si nadie tiene síntomas, que a nadie le dé positivo. Si soy yo, que soy el capitán, bueno, no sé, tengo que hablar con el dueño y ver qué quiere hacer. Trataré de ir, si me recupero unos días después, que yo. Si es otra tripulación, bueno, veremos. Depende todo cómo evolucione y cuál sea el tema. Esperemos que no pase nada, que todos estemos en condiciones de viajar y podamos viajar y podemos llegar. Y después lo mismo allá. La otra pregunta seguida a esa fue, bueno, ¿y qué pasa si cuando hacemos el testeo antes de subir al barco, alguno tiene positivo? Entonces, bueno, esa persona obviamente no va... Primero hablamos con el dueño a ver qué se decide, porque también tenemos decisiones meteorológicas que cumplir. Y bueno, o sea, yo no voy a arrancar el viaje con alguien que esté positivo a bordo, eso está claro. Y ya está hablado y ya está aclarado entre todos, así que bueno. No, es raro, ¿no? Mire como estamos hablando de un viaje en cruce atlántico y estamos pensando en estas cosas, es como terrible, ¿no? No, claro, porque la logística se te complica, pero se complica, no sé si no al doble, porque vas a tener que comprar los elementos de seguridad desde afuera, teniendo en cuenta que estén todos, y bueno, con la posibilidad de que llegues al barco y haya algo, bueno, es un aprendizaje bastante interesante. Bueno, como el diseñador ya está allá, estamos tratando de ver si le podemos adelantar algunas cosas, algunas compras para que vayan, no sé, al astillero, al barco, a cualquier lado de la casa donde vamos a estar parando. Porque es todo un tema, ¿no? O sea,
parece todo como muy sencillo y es todo complicado, porque hay que conseguir un transporte específico y declararlo desde el aeropuerto al lugar donde vamos a hacer la cuarentena. Hay que tener un lugar de la cuarentena ya declarado donde vamos a hacer la cuarentena, porque supuestamente te controlan. Después no sabemos qué tan exigente es la cuarentena o no, no sabemos si se cumple a rajatabla o no, pero tenemos que ir a lo que dice la ley y es eso, ¿no? Con lo cual, en algún momento un tripulante dijo, bueno, pero si está tranquilo, por ahí podemos ir a comprar las cosas, qué sé yo. Digo, mirá, si podemos llegar allá, a destino, no me arriesgaría a tener un problema legal por no cumplir una cuarentena si me exigen una cuarentena. Si me dicen no tenés que hacerla, bueno, no la hago. Pero si me dicen tenés que hacer una cuarentena, no me voy a arriesgar, digamos, a poner todo el proyecto de este viaje con todo este problema que es a romper una cuarentena, como que no tiene sentido. Así que bueno, nada, es todo un agregado más a esta aventura. Cristian. Listo, otra pregunta. Sacándote un poco del tema y yendo Dale. más a lo técnico, te quería preguntar, muchas veces he escuchado de vos de que por ahí tenés poco tiempo en llegar y conocer el barco que vas a hacer el delivery, que tenés pocos días. Obviamente vos le haces un chequeo previo antes de salir. Querés saber cómo es ese chequeo, qué es lo primero que chequeas, si son las landas o no sé, ¿qué? Sí. En realidad, Bueno, eso. ahí voy. En realidad digamos, este es distinto porque se está como terminando de armar. Entonces, digamos, todo el tema landas, todo eso, vimos fotos, vimos todo, o sea, sabemos cómo está puesto, cómo está, todo nuevo. Cumple con todas las normas, cumple con todos los requisitos, cumple con los pedidos del diseñador, cumple con la ley, o sea, tiene un montón de cosas muy buenas, de carbono, es todo gigante, está bárbaro. En los barcos que normalmente voy, que ya están hechos, siempre, por más que el barco no lo conozca, siempre lo bueno es que yo siempre trabajé por recomendación, ¿no? O sea, nunca puse un avisito o nunca puse un aviso en ningún lado y me contactaron por un aviso que había puesto para hacer un delivery. Entonces siempre fue por recomendación. Entonces, lo bueno de eso es que el recomendado te dice por dónde viene, vos sabés de dónde viene, hablás con el anterior, hablás con este, y como que ya tenés un vínculo ya tenés otra relación, ¿no? Que parece una pavada, pero en realidad vos ya primero le preguntás, che, ¿tu barco qué barco es? ¿Verdad? Y tenés una charla amplia de cómo está el barco y ciertas preguntas que vas haciendo en cuanto al motor, en cuanto a esto, en cuanto al otro, qué sé yo, cuándo se hizo el último trabajo, qué tipo de navegación hiciste, a dónde fuiste, a dónde ya. Una charla normal de amigos que podés tener de tu barco, contándole cosas de tu barco, sirve para captar información de cómo está mantenido ese barco, ¿no? Y después, in situ, en el barco, nada, yo lo que hago, arrancando desde la sentina, de cómo está la sentina con los bulones del quillote y todo eso, las landas, los mamparos, cómo está la estructura en cuanto a la costura con respecto del mamparo al casco, cómo están, si hay rajaduras, si hay parches, si hay arreglos. Y después, bueno, todo el tema del motor, ven cómo está el motor, cómo está la electrónica, cómo está la electricidad. A punto, más que nada, bueno, el tema jarcia, es como que la jarcia lo que más te ayuda es saber de cuándo es la jarcia, ¿no? Que es el tiempo. Y en técnica, lo que reviso, en presencia, lo que reviso es todos los terminales, las chavetas, todo el sistema que tenga para fijar las jarcias, ¿no? Porque más de un palo se ha caído porque la chaveta no estaba o se rompió la chaveta, o viste que a veces la chaveta está agarrada con el último pelito, qué sé yo, y un día zafó y se soltó el obenque. Te digo que te das cuenta de esto porque cuando el palo se cae, vos vas a ver el barco que el palo se le cayó y no hay nada cortado, no hay nada roto. Si vos tuvieses el palo entero, lo ponés de nuevo y lo armás todo de nuevo. ¿Y qué falló? La chaveta que se piantó y se piantó el perno. Entonces, digamos, eso es un error, parece una pavada, pero es algo muy común que pasa.
que la gente no revise ese tipo de cosas. O que, por ejemplo, le van a dar tensión o le van a cambiar la tensión a los obenques y le sacan la chaveta porque con la chaveta no le puedes cambiar la tensión y después no se pone. O no sé qué sé yo, o la perdiste o salió toda doblada. Entonces, ¿ves? La compro mañana y ese mañana no viene nunca y así van quedando las cosas. Digo, son ejemplos, ¿no? O sea, y así voy revisando todo. Y después empiezo a revisar que tenga todas las cosas. Después esas drisas, a ver cómo están las drisas, cómo corren las drisas, si sube, si la vela baja sola, si la vela cuesta mucho bajarle. Todo eso se hace en puerto o en una navegada corta, ¿viste? Del barco. Más o menos eso es los pasos que se siguen. No es que tengo un, dos, tres, cuatro, pero esas son las cosas que se controlan, o que yo trato de controlar en los barcos. Una pregunta, Diego. Sí. Hablaste de ahí vamos a ver si vamos a Tenerife o a Gran Canaria, Las Palmas. ¿Qué diferencia hay entre...? No hay diferencia, en esas islas no hay diferencia puede ser Lanzarote, Tenerife o La Palma de Gran Canaria. Esos son como los 3 lugares típicos a parar, porque hay infraestructura para barcos grandes, para todo. Calado hay en casi todos lados, no tenés problema. Pero más que nada en este caso lo estoy referenciando a... Siempre todo cae en el tema cuarentena. Tema cuarentena y tema... Viste que algunos puertos estuvieron cerrados, no te permitían arrimarte a hacer un abastecimiento de combustible, ¿no? Entonces yo con contactos que tengo en las islas chequeé en esas 3 islas se puede hacer. Lanzarote es como la más cerquita y Tenerife es como la más importante, digamos, como la más linda, wow, grande, qué sé yo, más desarrollada. Pero cualquiera de las 3, pero más que nada en este caso es por una cuestión logística en cuanto a la posibilidad o no de hacer la escala. Hasta ahora esos 3 lugares los tengo chequeados de que no hay problema y que no te exigen cuarentena. Porque algunos te dicen, bueno, está bien, te dejo llegar, pero tenés que hacer cuarentena 14 días, si no, no puedes bajar el barco. Entonces, digamos, si tenés que quedarte 14 días ahí, a ver, los quedás, pero no es la idea. Entonces, para eso preferiría seguir navegando. Por eso estoy chequeando, ahora ya no, ya sé que por ahora está. Hasta acá antes estaban cerradas, entonces, pero cuando empezó la temporada lo empezaron a abrir. Entonces me dijo, mira, si hay algún cambio, te avisamos. Si hay algún cambio de que se cierra o se prohíbe o algo así, te avisamos. Porque el tema son las banderas extranjeras, ¿viste? Y todo eso. Bueno, cuando esté saliendo de allá, volveré a chequear, porque si hay un cambio, tengo que pensar. Si tenés una emergencia, obviamente que vas a ir, te van a atender, y si tenés que hacer la cuarentena o lo que sea, no hay problema, ¿no? Estamos hablando de que si hay una emergencia, si hay algo que se rompe, hay algo que hay que sí o sí hay que hacer la escala, o sea, y si no si te dicen, no, mira, no se puede hacer la escala en Canarias porque cambió la reglamentación, porque hay más casos de COVID o lo que sea, bueno, hay que pensar en no hacer la escala. Entonces estamos hablando de las provisiones, ¿no? Ya, el tema de las provisiones, comida, líquido, todas esas cosas es lo que hay que calcular. Normalmente se hace un cálculo casi para poder hacer el viaje de punta a punta sin escalas, ¿no? Eso sería como un ideal. Por una cuestión de espacios, es difícil llevar todo para tanto tiempo, salvo que comas los últimos 15 días arroz y fideo. Bueno, no es la idea. Así que bueno, hay que pensar, el viaje en sí, desde Italia hasta Punta del Este, sí, tenemos que estar pensando en 40 días, una cosa así. 40 días, ¿son 5.000 millas, dijiste? 30 y pico de... Sí. Estamos hablando, iba a hacer la cuenta. Es difícil también mantener la cabeza de la tripulación sin bajar, aunque sea en el medio, un par de días. Y bueno, por eso, va a depender un poco de eso. Si nosotros hiciésemos, pero estaba repasando la cuenta para ver si no iba a decir cualquier cosa. Si hiciésemos el recorrido sin parar, de punta a punta, y con un promedio de 7 nudos, estaríamos tardando 30 días, 30 y algo de días, 35 días.
Claro, entonces 40. Si hiciésemos 8 días 8 nudos sin parar, serían 26, 27 días. ¿Está bien? Entonces, pongámosle 30 más 10 de escalas, nada, estamos en 40. Sí, sí, 40, sí. 40, 45, 35. Entre 35 y 45, de acuerdo a cómo den las escalas y esas cosas. ¿Y cómo te da la meteorología cuando bajando Brasil para finales de octubre? Bueno, cuando llego a Brasil, a la costa de Brasil, que por eso apunto a ir a arrancar la costa brasileña desde Bahía, no más arriba, para no tener alisios, porque los alisios soplan siempre para el norte, para el noroeste, ¿no? Pero en líneas generales al norte. Entonces, para bajar, empezamos a trabajar con ventanas meteorológicas. Igual que cuando hablamos de cómo subir toda la costa de Brasil, bueno, esto es lo mismo, pero al revés, bajando. Tenemos que hacer como cuando vamos a Punta del Este, que vamos viendo cuál es la ventana para subir, para bajar, ¿verdad? Deben haber escuchado muchas veces que cuando hacemos la costa uruguaya, siempre es más fácil volver que ir. Bueno, acá es exactamente lo mismo. El viento predominante en Brasil es el noreste, ¿está bien? Más que nada, más todavía en las latitudes más al norte, porque los frentes casi no llegan a esa área, entonces lo que predomina es el noreste. Es raro tener muchos días de viento del sudoeste o cosas así que impidan bajar. Entonces, la navegación hacia abajo es bastante más fácil de calcular. Yo calculo que si hacemos Bahía o hacemos Victoria, puede estar por ahí, ya después de ahí hacemos una escala. Si paramos es para hacer una escala técnica y decir, bueno, quiero caminar un poco en la tierra y enseguida le apuntamos a Angra o directamente a Florianópolis, o depende cómo, o sea, el barco va a caminar y entonces es un barco que tiene que caminar. Yo creo que va a andar 7 minutos, pero bueno, el promedio en general, creo que yo le hice un promedio de 7 para no pecar de ambición. Sí, está bien. Vos sabés que hay una de las preguntas que dice Marcelo Maroto, que si evitas, digamos, él pregunta que con eso evitar los huracanes del Caribe. Yo creo que se debe referir a cuando vos dijiste que te ibas directamente, vas por Cabo Verde, o sea, vas Sí, esa costa y te vas hasta la latitud 27. claro, los huracanes se empiezan a formar, nacen como en Sudáfrica, pero se empiezan a formar más tipo en medio digamos, del cruce atlántico y más hacia el norte, ¿no? Más hacia la altura del Caribe. ¿Bien? O sea, del norte de Brasil y van desplazándose hacia el noroeste. ¿Está bien? Entonces, yo no me los cruzo. Ya cuando bajo al 27 ya no los tengo en camino. Ya no los tengo por eso bajo ahí, sí. Más que nada bajo el 27 para tomar los alisios que van hasta Brasil. ¿Está bien? Entonces, cuanto antes baje de latitud, por eso no apunto directo de Canarias a Brasil, porque si no me como toda la calma del medio, me como calmas y eso, que no es la idea. Entonces, cuanto antes baje y llegue a la latitud de los alisios, puedo aprovechar los alisios mayor cantidad de tiempo. Por eso se baja ahí. Cuando se hace al Caribe, cuando hay que ir al Caribe, se va no se cruza de Gibraltar directamente al Caribe, ¿no? Como cuando vamos. Hay que bajar, hay que ir a Canarias, hay que bajar hasta la latitud 20 en vez de la 27, no llegamos cerca de Cabo Verde, y ahí ya empezamos a cruzar hacia Brasil. Ahí sí, pero en vez de ir abajo tipo a Bahía para evitar los alisios, al contrario, vamos como arriba de Noroña para agarrar los alisios y volver a subir al Caribe. Casi como que se cruza en línea recta. En realidad, si uno puede hacerlo en línea recta en el 20, ya casi que salís a las islas del Caribe. Entonces te ahorrás todo el tramo abajo y eso sí es todo alisios sin problema. Pero el cruce ese siempre conviene hacerlo, salir de Canarias ya entrado noviembre, diciembre, que los alisios están, pero no están, pero saliste de la época de huracanes. La época de huracanes es de mayo, junio hasta noviembre. Esa es la época oficial de huracanes, ¿no? En la práctica se considera
hasta mediados de junio más o menos no hay tanto riesgo de huracanes y ya primeros días de noviembre, últimos días de octubre ya no hay casi problema de huracanes. La oficial se dice que la temporada de huracanes es desde el 1 de junio hasta noviembre, mediados de noviembre. ¿Está contestado? Sí, yo estimo que sí. No, Bueno, no sé si tenés silenciado, alguna otra pregunta escrita, yo no fui mirando. Si tenés Ahí otra. contestó, sí. Wenceslao está diciendo que pongas una foto del barco. Así se nos van todas las dudas. Bueno, no sé si debo, pero bueno, vamos a ver si puedo. Una rápida. Y después, si pudieras poner el mapa para que podamos. Sí, yo quiero hacer una encontrar. pregunta, Diego, a ver si... Dale, Sí, Adrián. vayan preguntando mientras yo trato de ver si encuentro uno. Dale. Sí, te pregunto, Diego, el Sí, tema de meteorología y tu enlace satelital que sí, comentado vos con el InReach, que era el sí, aparato este que paga un abono, etcétera, etcétera. sí. ¿Este aparato te permite ver imágenes satelitales, cosas así, o te No, permite únicamente recibir mensaje de texto de alguien que te lo mande de tierra y te dé el pronóstico? no me permite ver imágenes satelitales. El que yo tengo me permite recibir mensajes, como vos decís, con la base, con un aporte, con un apoyo meteorológico, que suele ser mi amigo Piquín, que estuvo la otra vez acá, que es socio, además de amigo. Y después lo que me permite, sí, es hacer una descarga de meteorología, ¿no? De pronóstico, que yo puedo elegir. La versión común, puedo elegir, me da hasta 3 días y puedo elegir el punto donde yo quiero. O sea, yo pongo, no sé, 20 millas adelante mío, 50 millas adelante mío, 100 millas adelante mío y bajo los 3 días para los 3 puntos, ¿no? No me baja imágenes satelitales, pero me dice dónde va a soplar, cuál va a ser la presión atmosférica. Me da un pronóstico leído, si quieren llamarlo de alguna forma. No sé cómo decirles, pero como que me escribe, digamos, como que me manda un mensajito el satélite diciendo el pronóstico está. Un Wing Guru Y básico. claro, sí, no es básico porque tiene toda la Ah, información, pero escrito. ¿Sabes? No tengo flechita, no tenés mapita, no tenés nada. claro. Y después tenés uno que lo pagás aparte, que es no es una imagen, pero es una información mucho más completa, de un pronóstico mucho más amplio y más certero, que lo podés bajar solamente cuando estás con mar a la redonda, ¿no? Con océano, todo, que sea todo mar, todo agua, que no tengas ni islas, ni costa, ni nada a la redonda. Entonces, ahí te baja un pronóstico oceanográfico y ese está muy bueno también. Entonces, normalmente lo que hago es ir chequeando ese y chequeando el que me mandan, ¿no? Haciendo un poco de lo que me mandan. Después, depende del barco. Si el barco tiene antena de internet, lo que hacemos es cada 2 o 3 días uso el Predict Wind y bajo, ahí sí, las cartas, ahí sí te dibuja los frentes, te dibuja todo y lo puedo ver en una compu o en el teléfono. Y si tiene Iridium Go, el Iridium Go es un intermedio, es un poco más completo, digamos, que el mío. La diferencia está en el precio del aparato en sí y del abono que tenés que tener mensual y que a veces necesitas una antena externa, depende del tipo de barco, necesitas una antena externa para poder usarlo. Pero ese lo que tiene es que vos podés conectar la máquina y ya tiene un convenio que si vos estás vinculado a Predict Wind, sos un abonado a Predict Wind, vos podés usar ese satelital para bajar el pronóstico de Predict Wind. Entonces eso está bueno y el costo es nada. Y además la ventaja que tiene también comparado con el InReach mío es que es como que te satelitaliza el teléfono y podés hablar por teléfono con las personas, con los teléfonos que vos quieras, como si fuese un teléfono satelital, tu celular. ¿Está bien? Obviamente eso está dentro del paquete, del costo del paquete, ¿no? Que es más elevado que el del InReach, bastante más elevado. Entonces, a mí costo-beneficio y practicidad y todo, me sirve más el InReach. Muchas gracias.
¿Sabés por qué? Diego, siguiendo con tu tema ¿qué opinas del uso del Ogimet? Sí, es bueno, es un buen pronóstico. Yo no tengo el hábito de usarlo. Es un buen servicio meteorológico, pero no, de acuerdo a lo que uno se habitúe a usar. Yo uso mucho Predict Wind y uso Pocket Grip. Pocket Grip es una aplicación que bajás en el teléfono, muy económica, y la verdad que, a ver, en base a qué yo decido qué uso, en base a los resultados que me da. Yo voy diciendo, bueno, si las últimas 10 consultas no funcionaron, no me sirve, lo tacho. Bueno, no me sirve, no, lo corro un cachito y lo que hago normalmente es bajar varios pronósticos y analizarlos en función de lo que se ve satelitalmente, cuál más o menos es más correcto. Porque además, cada aplicación vos podés bajar distintos modelos. O sea, vos entrás al modelo y tenés 10 modelos distintos para ver dentro de la misma aplicación. Entonces yo trato de centrarme en dos, o una o dos, que son las que uso en todo el viaje para no cambiar tanto la estructura de los modelos que voy usando, pero básicamente los elijo por la experiencia. El Ogimet está bueno, es una muy buena información, pero no, yo no tengo el hábito de usarla. No es la que más uso. Predict Wind, que es la que más se usa en estos viajes, te permite cargar el punto de inicio y el punto de salida con latitud y longitud o con el mouse. Y de acuerdo a, si estás con buen internet y todo eso, lo haces, le pones todo y te da todo, lluvia, ola, viento, marea, todo. Y si vos le calculás, si vos le das las polares del barco, te dice, o poner por lo menos un promedio de velocidad del barco, te diría más o menos por dónde estaría, te dibuja la ruta que él calcula que vos tendrías que hacer y te diría por dónde estarías de acuerdo a los días y a la velocidad promedio que hace tu barco. Y te da dos o tres modelos, o sea, cada modelo, esto que decía que, por ejemplo, el Predict Wind tiene, creo que son 6 modelos distintos que podés bajar, te dibuja la ruta que haría cada modelo. Y te dice, yo iría por acá, yo iría por allá, yo iría por allá. Bueno, y ahí vas viendo. Algunas son más ¿Cuál es el conocidas. nombre de esa aplicación? Predict Wind. Credit. Predict, con P. Ah, Predict. Predict Wind. Es predictivo. Es paga y no, para tener todo eso es paga y no es de las más económicas. Si la vas a usar mucho, está bueno. Si no, sale algo de $700 por mes, una cosa así. Que bueno, depende del cambio, no sirve o no nos sirve. Pero es muy buena la aplicación. Y tiene buena información, tiene buenos pronósticos. Y lo que me refiero con buenos es que se cumple bastante cuando lo da con lo que pasa en la realidad, ¿no? A mí, o sea, por ejemplo, Predict Wind es como muy genérico, muy general. Es la que usa un montón de gente, la mayoría usa Predict Wind, pero es como te dice Predict Wind para el Río de la Plata. ¿Y dónde? Bueno, sí, es general, te da todo igual, desde la costa que yo vos decís Colonia, va a soplar 15 y te da igual, desde Colonia a La Plata te da todo lo mismo. Y a veces en la costa no es lo mismo que en el medio y no contempla mucho, muchas veces no contempla los fenómenos locales por temperatura, por esas cosas, entonces no es es una buena referencia, la miro cuando voy a salir, cuando voy a Colonia la miro, como todos, pero no es, para mí no es buena. Predict Wind, Pocket Grip, por ejemplo, que es otra que uso, para el Río de la Plata tampoco, ella te dibuja los mapitas con la flechita que soy, para el Río de la Plata tampoco me parece muy efectiva. Digamos, es como un área muy chiquita para unos cálculos que hace. O tienen poca información, no sé cómo por qué es el cambio, ¿viste? Es como que saliendo de Uruguay para arriba es como mucho más certera que la zona del Río de la Plata. ¿Qué opinás digamos, de la página Windy? Está buena, Windy está muy buena, la uso, la miro bastante. Sí, no es mi hábito favorito, Windy, pero está buena. No se cumple siempre, se cumple bastante, te diría. No es, ninguna es infalible, ¿no? Pero no es la que mejor resultado me dio. Pero se cumple.
pero está buena, sí, está buena, es amigable, es linda para usar, fácil para usar. Entonces, es como que vas diciendo donde vos querés ver cómo va a estar el pronóstico. A ver, hoy en día con toda la información que hay, todas te dan una idea general de lo que va a pasar. Es muy raro que si hay algo muy grueso, muy complicado, una gran tormenta o algo así, ningún pronóstico te la dé, o que algún pronóstico no te la dé. Y es como muy raro, ¿no? Algo que esté muy armado. Si es algo muy local o algo así, bueno, es probable que fallen todos. Eso es más, lo vas haciendo con experiencia de ver el cielo, la temperatura, la presión, o sea, los datos que usás siempre para decir, che, acá pasa algo raro, por la duda, no sé, achiquemos un poco más la vela porque no da. Pero, sí, está buena, es buena. En realidad, todos estos modelos que se están usando ahora son todos buenos y cada vez son más amigables porque cada vez son más fáciles de usar y más lindos de ver. Windows está muy buena porque a la vista la aplicación es agradable, fácil de entender, fácil de elegir los lugares. Está bueno. Te hago una pregunta más, Diego. Vos hacés cuando hacés el análisis de, digamos, meteorología, te fijas en las fotos satelitales, o sea, vos en 16 o digamos, te fijas, a ver, parte de todos los programas que son modelos matemáticos, te fijas lo que realmente dice el satélite, o sea, una foto satelital. Claro, yo normalmente es lo que más miro. Digamos, lo que hago es mirar la foto satelital y en función de lo que yo entiendo de la foto satelital o lo que yo creo que eso va, es como que me ayuda a ver para qué pronóstico si los pronósticos más o menos van coincidiendo con lo que dicen las imágenes satelitales. El pronóstico que vemos normalmente para navegar lo que tiene es que tenés como más detalle del día a día, del hora a hora, ¿no? En función a modelos, a cálculos, y en el mapa satelital es más complicado, tenés que hacer como más cuentas y más cosas para hacer un cálculo más de hora a hora, ¿no? Pero digamos, el avance del frente, el avance, la formación de las nubes, todo eso es lo más real que hay. Digamos, la imagen satelital es lo más real de lo que está pasando ahí arriba. Entonces, sí, lo miro. Siempre trato de buscar en todos los lugares que estoy, trato de buscar las imágenes satelitales para poder verlas. Comparado el Windy con el Earth Null School. Ese no lo conozco. Vos lo mostraste porque es interesante. Sí, está bien. Que te permite. Sí, Yo no lo conocía, me lo hiciste conocer vos y es bárbaro porque podés ir a la fecha de... Sí, me había olvidado. Sí, yo no lo uso como pronosticador. Lo usas para ver para atrás. Lo uso para ver para atrás. Para adelante miro muy poco, pero lo uso para ver, yo eso más que nada lo uso para decir, bueno, a ver, ¿qué pasa normalmente? Yo tengo que hacer, por ejemplo, ahora esto, se me desfasa este viaje para cerca de octubre. Bueno, a ver, ¿qué pasó en los últimos años en octubre en esta zona? Es lo que acabo de hacer y se ve en diciembre lo que estabas diciendo vos, cómo vienen los vientos en contra de lo que tenés que hacer hasta Canarias, justamente. Menos mal que no tuviste que decir que lo que dije estaba todo mal. No, cuando hablaste de las fechas y todo eso, justamente... Estás controlando, Dani. Está perfecto, me encantó porque me quedé y hice, respiré, ¿viste? Dije... Te estás tomando el examen, Diego. Sí, porque yo voy hablando, digamos, hoy estoy hablando así, les estoy contando. Estamos charlando todos acá, me falta el vinito y está bárbaro. Entonces, pero está bueno. Pero sí, bueno, esa aplicación, desde que la conozco, digamos, la uso para eso, para comparar. Este es el caso puntual, ¿no? En este caso puntual que se me desfasó todo y que salgo de la, como decirle, la zona de confort, de que uno dice, bueno, este viaje se hace de tal mes a tal mes, ¿viste? Y cuando te dicen, bueno, pero lo vamos a hacer cerca del final, ¿qué pasa? Y bueno, ¿viste? Mirá el 20, esto es el 19 de diciembre del año pasado. Y esto nos enseñaste vos, yo no lo conocía, está muy interesante. Sí.
Y tenés, viste, se pueden hacer distintas vistas, tipo cenitales y ese tipo de cosas. Bueno, ahí ven, viste, ahí tenés un frente entrando, entonces, eso, el tema es tratar de evitar esas cosas. Si vos hoy, si querés ponerlo en hoy, y lo vemos ya que lo manejás rápido y claro, y compartís, seguramente estés soplando los alicios de Portugal. Sí, están justamente Entonces, esos. entonces imagínenme a mí llegando, si se puede hacer el viaje, imagínense llegando 7 de septiembre para salir primeros días de octubre. Me quiero matar, porque yo hoy salgo y tengo todo viento a favor para hacer todo un viaje placenterísimo, ¿entendés? Pasear por el Mediterráneo con calor. Sí, mirá el vientito que tenés. Claro, Te saca del Mediterráneo perfectamente y te lleva con la mano hasta Canarias. bueno, fíjate, ¿te deja cerrar la información esta? Sí, ahí, Sí, eso. Bueno, fíjense, ¿no? Ahí arriba está Canarias y las islitas de abajo tenés Cabo Verde. este es a donde está el circulito. Claro, exactamente. Entonces, nosotros vamos digamos, de Canarias vamos a ir hacia el sudoeste, es como que Canarias lo vamos a pasar por el costado para entrar en la línea, ¿ven la línea del medio? Que es la calma, digamos. Del Ecuador, mirá vos, sí. Entonces nosotros tenemos que ir evitando eso y después empezamos a navegar como, bueno, acá se ve un poco distinto, pero más sobre la época, digamos, empezamos a navegar casi todo de través y aleta, digamos, ¿no? De la otra banda, digamos, para un cambio de amura. Entonces, por eso yo cuando digo trato de ir a Bahía, es porque yo tengo que tratar de remar todo eso que va en el sentido del noroeste, digamos, tengo que tratar de ganarle Barlovento para poder llegar a Bahía. Porque lo más cómodo sería, digo, bueno, vamos a Noroña o Recife y paseamos, y está bárbaro, eso sería como un viaje cómodo, ¿está bien? Pero entonces la idea es eso, tratar de poder ganarle a eso para poder llegar a poder no tener que navegar en contra, sino navegarlo de través o de aleta. ¿Está bien? Y si se fijan arriba, ¿no? Arriba, como por arriba de esa calma, así vas todo derecho hasta el Caribe sin problema. Claro. Esa es como la más fácil. Y esto que tenés abajo no abajo del Ecuador, porque el Ecuador está donde está la flecha más o menos, Sí. pero ese viento que tenés del suroeste, contra la costa de África, ¿se mantiene para la época que vas a hacer el viaje? Esos sí, se aflojan un poco ahí, no tenés tanta intensidad. Igual tampoco tenés siempre mucha intensidad, ¿no? Va cambiando esa intensidad, no es constante. Los alisios suben y bajan la intensidad, es lo único que hay que prestarle atención, digamos. Eso, del Canarias para abajo es como un tramo tranqui o sea, tranqui no, es un viaje fácil en el que hay que prestar otro tipo de atención. Es como cuando vamos de la punta de Recife o de Natal hacia el Caribe, ¿no? O sea, baja la intensidad, pero el viento y la corriente siempre te llevan a favor. Entonces ahí no tenemos problema. Un segundito, por favor. Sí. Sí, no hay problema. Me estaba preguntando a qué hora me liberaba para ir a cenar. Sí, ahí tenés a mediados de octubre los vientos. Daniel, vos no estás tratando de ponerte nervioso, no sé por qué, pero viste, te estás... Les va a costar igual ponerme nervioso, pero bueno. Pero no, entonces volviendo un poquito a lo que les decía, el tema todo esto, lo que complica todo esto es esta situación, ¿no? De esta alteración de los tiempos que no dependen de uno, digamos, dependen de lo que diga la gente, de lo que diga, de que si uno se enferma o no se enferma, ¿no? O sea, igualmente yo les digo que hace 2 años, capaz que un poco más, pero los 2 últimos años, le presto muchísima atención a la meteorología. Yo no descanso en los alicios, no descanso en eso porque cambió mucho la situación, mucho la condición, cambió mucho los tiempos. O sea, hace poco escuché una charla de alguien, o un
comentario de que los viejos navegantes, los viajes antiguamente eran como mucho más fáciles de hacer. El cruce atlántico que antes era como, si bien es un cruce del Atlántico porque hay una distancia enorme y es un montón de millas y son un montón de días y un montón de situaciones que pasan, es como que antes era más claro el mapa de vientos en circulación constante, ¿no? Hoy en día es más cambiante y a veces rotan, ¿viste? Que yo, no sé, no pasaba nunca y el último año llegando al Caribe tuve 2 días casi de frente, que voy a decir, ¿de dónde salió? Bueno, tuvimos que ceñir un poco, ¿viste? Tranquilo, no era nada terrible, pero no había, nunca había vivido viento de frente llegando al Caribe, ¿no? ¿Viste? Con los alisios. Entonces, bueno, ese tipo de cosas. Entonces, ya de que toda la vida fui como extremadamente respetuoso de la naturaleza sobre todo, o sea, nunca me creí que me las sé todas. Digamos, acumulo experiencia y la experiencia me sirve para resolver situaciones nuevas que aparecen o tratar de prever cosas para que no pasen de nuevo. Pero todos los viajes son totalmente distintos, los barcos son distintos, las condiciones son distintas, entonces es como que nunca es un relajado de decir, esto vamos que lo hacemos, que es una papa. No pasó nunca. No, me imagino Qué que no. excelente lección. Perdón, Sí. quiero rescatar eso. Qué excelente lección a quedarse. Nunca creérselas todas. Muy buena. No, mirá, a ver, aparte, ¿no? Por ejemplo, un día me llamaron para traer un barco, un catamarán del Caribe a Uruguay por la costa de Brasil. Primero me llamó el dueño de ese barco, ya habíamos cruzado el Atlántico, habíamos vuelto a ir al Caribe, entonces y entonces cuando me llama el dueño, un francés que, digamos, somos amigos, por decirlo de alguna forma, pues de tanto que navegamos, me dice, Dieguito, ¿estás para traerme el barco al este de nuevo, a Uruguay de nuevo? Él vive en Paraguay, ¿no? Entonces le digo, sí, claro, digo, estamos hablando de que vamos a hacer el camino convencional, que es cruzar a Azores, Canarias, Canarias, Cabo Verde, Brasil, Brasil, Uruguay. Sí, claro, eso es lo que hay que hacer. Bueno, perfecto. Entonces le paso el presupuesto y yo me dice, che, ¿sabés qué? Es un montón de plata. Y yo le digo, bueno, está bien, digo, también es un montón de tiempo. Y yo, bueno. Entonces me dice, aparecieron unos franceses, un francés con un no sé qué sé yo, que me ofrecen llevarlo por la costa de Brasil. ¿Vos lo hacés ese viaje? ¿Te lo doy a vos? Digo, no, yo no lo hago. Porque yo navego y como dice el librito que tengo abajo del brazo. Digo, yo no inventé nada, ni soy autodidacta. El libro dice, el libro de la gente que navegó por todos lados y estudió todas las cosas y armaron libros de las rutas del mundo para navegar a vela, dice que hay que ir por tal lado. Entonces, y conozco gente que ha intentado hacerlo distinto, logran, pero no la pasan bien, y el barco no la pasa bien. Bueno, quedó en que, bueno, vemos, que yo, un día me llama y dice, che, ¿a vos te molesta si yo te voy preguntando cosas porque lo hace esta gente, qué sé yo, pero es mucho más rápido? Bueno, digo, dale tranquilo. Bueno, en resumen de la anécdota es que cada 2 o 3 días me llamaba porque se le había roto algo y pasaba algo y rompieron drisa, rompieron cable, rompieron obenque, quebraron las 2 orzas del catamarán, que torcieron los vidrios de las ventanas porque el barco torsionó demasiado. O sea, un desastre, ¿está bien? Entonces cuando llegó a Punta del Este, llegaron a Río de Janeiro, que ya ahí era como la situación estaba controlada porque de ahí para abajo es un viaje normal para los que hacemos viajes de ese estilo. Me llama y me dice, che, Diego, mirá, vos podrías ir a Brasil a hacerte cargo un poco de poner el barco en condiciones, qué sé yo. Digo, sí, claro, digo, ningún problema. Digo, te voy a hacer una sola consulta solo para quedarme tranquilo o no. Digo, la diferencia que teníamos entre lo que yo te pasaba para hacer el viaje completo, toda la vuelta, qué sé yo, y lo que tenés que arreglar ahora, dice, eso no lo vamos a hablar, Diego, olvídate. Seguí con tu librito bajo el brazo. Entonces, digo, claro, pero mucho más lejos, lejísimo. Seguro. Se rompió todo el barco y encima él no estaba a bordo, o sea, nada, ¿viste? Entonces, digo, a lo que quería ir con esto es que
digamos, no sirve de nada creérsela ni decir, yo me la sé toda y allá vamos, y mi barco no se hunde, y mi barco no se rompe. Nada. O sea, los barcos, cuando hacemos los viajes largos, todos los días se le hace una revisión, todos los días se recorre este tipo de cosas que yo te decía recién, mal que mal, mirando una vez por día o cada 2 días. Me tomo el hábito o pongo un horario donde alguien tiene que ir a recorrer el barco, porque lo que pasa es que en estos viajes, a veces uno se imagina como una navegación, a veces es difícil llevar lo que uno tiene acostumbrado en la mente, por ejemplo, en ustedes dar la vuelta en el lago, a cómo sería la navegación. Uno dice, voy a cruzar el Atlántico y automáticamente uno imagina su navegación en el lago cruzando el Atlántico. Sus costumbres, me refiero, ¿no? No, o sea, como decir, bueno, yo me siento, agarro la caña, voy toda la tarde también timoneando, qué sé yo, me tomo un mate. No, bueno, en el viaje esto es totalmente distinto el ritmo. Si bien se hacen las mismas cosas, pero los ritmos son distintos. Lo que pasa es que como los días pasan a ser iguales, y si vos no llevas un cronograma de horas y qué día es, al cuarto día no sabes ni a qué hora es, ni qué día es. Entonces, el hábito es que, lo que pasa normalmente si vos no tomás este tipo de costumbres o de rutinas, es que te empezás a quedar en el cockpit, y la vida empieza a pasar en el cockpit, porque el viento es igual varios días, y lo único que haces es cazar, afilás un poco, y eso está todo en el área del cockpit, y entonces por ahí un día vas a la prueba, yo hace como 3 días que no vengo a la prueba del barco, ¿viste? Y nadie va a la prueba del barco, hace como 3 días que nadie mira si no se rompió nada, si no se salió nada, si no se enredó, cosas muy comunes, pero que se corte un cabito o cualquier cabo que ande volando se enriede en el enrollador, y después el enrollador se traba cuando querés abrir la vela. Entonces, todo eso implica después un montón de trabajo, porque normalmente fallan o se complican las cosas cuando aumenta el viento, ¿no? Aumenta el viento y decís, rápido, enrolla, no enrolla, se trabó, ¿qué pasó? Bueno, y cuando después de que solucionaste el problema en el medio del quilombo, vas y mirás con tranquilidad y decís, mirá este cabito, ¿de dónde salió? Y esto, se voló, era el cabito que teníamos para colgar la ropa, para secar, que se voló y se enrolló se trabó en el enrollador. ¿No? Entonces, yo hace ya bastante tiempo que tengo el hábito como rutina de decir, bueno, antes de que se ponga el sol, alguien va a dar la vuelta. Normalmente yo lo hago ya por costumbre todos los días, pero siempre trato de que alguien más, porque siempre alguien mira otra cosa, como uno se habitúa a mirar siempre lo mismo, entonces otro mira otra cosa, que yo, mirás el banco, mirás la botadora, mirás las trabitas, viste, que todo esté en orden. Más en estos barcos grandes, los barcos grandes es como que cada cosa que se rompe o que trabaja mal hace mucha fuerza. Uno está acostumbrado a los barcos chicos, a los barcos nuestros, que los cabos normales acá, viste, los molinetes son... no encontré para subirla. Igual no tengo foto del barco terminado, ¿no? Pero, no encontraste. a ver De si los 5 tripulantes que van, sí. ¿todos son navegantes o alguno va como de colari? Todos son... navegantes, o sea, todos navegan, o va, por ejemplo, alguien que dijo, bueno. No, todos son navegantes. Todos son navegantes. Y en este caso la tripulación se armó de una forma especial, porque yo no armo las tripulaciones. En este caso, el barco tiene un capitán, que es una persona que trabaja con el dueño del barco hace mucho tiempo, que me dijo, mira, a mí me gustaría llevar a fulano y tal, que también lo conozco y está bien. O sea, los que me propuso son potables para la navegación, y él es como el que arma un poquito el proyecto, parte del proyecto. Entonces, como no tuve drama con eso, y vos vas con tu tripu, ya está, claro. En este caso no, en este caso yo voy con ellos. Ellos armaron, yo soy el capitán de ellos. Pero nos armamos todos juntos, digamos. Lo charlamos, dijimos, quién puede, quién no puede. No estoy encontrando la foto. No. Perdone que si me distrae, si estoy mirando para otro lado. No, está bien. Una fotito, a ver si tengo acá. Pregunten mientras, que yo les contesto. El camino al que te referías, o sea, de traer algo desde el Miami o el Caribe a Sudamérica, Argentina, Uruguay, es siempre el mismo. Tenés que dar la vuelta por Azores y venir bordeando. Es como el camino ideal, digamos.
Es como el camino de la ruta, porque es como que vas agarrando todos los... Todo el año, a eso me refería, discúlpame la... El tema es así, si vos tenés que ir del Caribe, del Caribe para el lado del Mediterráneo, lo ideal es hacer Caribe-Mediterráneo entre el 15 de abril y el 15 de junio. Esa es la época ideal. Antes tenés los frentes muy bajos, que es lo que hablábamos la otra vez, no sé si se acuerdan, y los centros muy bajos y tenés posibilidades de vientos muy fuertes y medios en ángulos más cerrados. Y después de junio empezás con la época de huracanes hasta noviembre. Entonces, normalmente yo lo que le recomiendo a la gente que quiera hacer ese tipo de cosas es, porque uno podría salir del Caribe, hacer casi Azores, casi Canarias, casi Cabo Verde, y irse casi a Brasil y llegar a Punta del Este. Lo cual es un viaje bastante largo y tedioso, ¿no? Pero normalmente a los dueños que hacen este tipo de cosas y que contratan el servicio que yo hago, normalmente yo les sugiero, le digo, mira, lo ideal sería que pensalo a ver si te sirve o no, porque ese barco normalmente anda dando vueltas para navegar, entonces pensá, si no ya que estamos yendo del Caribe a casi Azores y de Azores vamos a pasar por la puerta del Mediterráneo, si no te haces una temporada en el Mediterráneo. Llegás verano del Mediterráneo, haces el verano del Mediterráneo y después seguimos para abajo. Y es lo que hacen la mayoría de los propietarios, que es lo lógico. A veces se quedan 2 temporadas en el Mediterráneo. Hola Diego, buenas noches. Alejandro te saluda. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Buenas noches a todos. Una pregunta en broma. ¿Ilegales a Chile no llevás porque queremos recuperar? ¿Qué necesitas recuperar? El barco, queremos volver a nuestro barco. No, todavía lo tienen allí. No te hagas traslados ilegales, me avisás, por favor. Vamos a te aviso si te tengo en cuenta. Mirá, yo así hace poquito, bueno, me acordé por la zona, digamos, ¿no? Pero hace poquito a mi socio le propusieron y él me propuso a mí porque él no lo haría. Hay una gente que para el año que viene, dependiendo de cómo esté todo, quieren hacer un viaje a las Malvinas porque son excombatientes y se cumplen para conmemorar, creo que son, no me acuerdo si 20, 30 años que quieren hacer, y quieren hacer el viaje en velero a las Islas Malvinas. Así que bueno, no sé, por ahora quedamos en que lo hablamos más adelante. Porque, ¿cómo? No, quedaron en ponerse en contacto. Nosotros teníamos que planificar Malvinas, pero apareció la pandemia y... Claro, bueno. Esto era ya de por sí era hablado para el 21, pero no sé qué va a pasar, digamos, con todo en general. Bueno, capitán, buena navegación. Muchas gracias. Y buena llegada a puerto. Muchas gracias, un gusto. Así que bueno, ahí estamos. No encuentro la fotito como para mostrarles. Ya se las voy a hacer circular, no se hagan problema. A ver si en el teléfono tengo y les muestro el teléfono. Si puedo encontrar acá. ¿Alguna pregunta más mientras tanto? Te hago la última. Me la agarro yo. No, yo no tengo hasta las 9, a ver, hasta las 9 puedo. Ok. ¿Cómo recomendaría a navegantes de agua dulce como nosotros, que hemos cruzado 4 o 5 veces Colonia y el más arriesgado llegó a Punta del Este? ¿Por dónde empezaríamos? ¿Haríamos una tripulación con vos, con alguien más? ¿Viaje primero a Río? ¿Nos largamos Río Buenos Aires, Río del Atlántico, para cruzar al océano? Primero meternos de tripulación, armar una nosotros con vos o con alguien más. ¿Qué sería lo más razonable de hacer para empezar? Mirá, lo más razonable para mí, ¿no? Eso después va en el punto de vista de cada uno. Lo más razonable en cuanto a navegación, yo haría un viaje desde acá hasta el Caribe. Eso sería como un muy buen entrenamiento para cruzar el Atlántico. ¿Por qué? Porque toda la parte de acá hasta el norte de Brasil, hasta Recife, ponerle una cosa así, hasta la última curva grande de Brasil, ahí navegás por ventanas. Entonces ahí tenés navegaciones de 4 días, 5 días, 3 días y vas parando. Entonces vas como adaptándote a lo que serían navegaciones de más de un día, ¿no? De tramos largos, empezar a calcular
cosas de víveres y combustibles, todo ese tipo de cosas. Y después, una vez que virás la punta esa para ir al Mediterráneo, vos navegás con alicios en los cuales vas a hacer 2000 millas. Yo las hago siempre sin escalas, porque las escalas que hay no son las más potables, entonces prefiero irme 200 millas afuera. Entonces es lo más parecido a cruzar el Atlántico, porque son 2000 millas, es casi la misma distancia que necesitas de isla a isla para cruzar el Atlántico. Y no vas a ver costa nunca hasta que llegues al Caribe, y tenés condiciones similares, digamos, capaz que un poquito más benévolas, pero similares. Digamos que los vientos máximos normalmente suelen ser hasta 30 y pico de nudos, con alguna rachita por ahí de 40, y en un cruce atlántico es más común tener días de 30 y pico de nudos. ¿Está bien? Entonces me parece que ese recorrido es como el ideal. Si nunca hicieron una navegación, ¿qué navegación han hecho ya? Esto como me estaba preguntando. Sí, no, Río de la Plata. No sé si alguien puede hablar más que yo, pero la mayoría de los que yo conozco hemos hecho Río de la Plata. ¿A qué llamás Río de la Plata? No, Buenos Aires Colonia y 2 idas a Sauce, y alguien ha llegado, los que tienen suerte este año van a llegar hasta Punta del Este. Bueno, entonces, para eso, sí, entonces vamos más atrás todavía. Yo arrancaría de otra forma. Yo arrancaría programando un viaje de una semana, 10 días, ponerle de viernes a domingo siguiente, una cosa así, en el cual subiría a la costa de Uruguay, que como tenemos los vientos al revés, hay que calcular las ventanas, hay que ver bien cuándo se navega, cuándo no se navega, qué sé yo, ¿no? Que eso te da un training para elegir la meteorología. Y haría toda la costa de Uruguay, haciendo casi todos los puertos, para conocer todos los puertos, y llegaría hasta La Paloma, que es el último puerto de Uruguay, ¿no? Y la vuelta, que suele ser más fácil, porque el viento normalmente te sopla a favor para pescar, es más fácil encontrar una ventana de 2 días de sudeste que te traen a Buenos Aires de nuevo. Haría la vuelta sin escala desde La Paloma hasta Buenos Aires. Entonces ahí te comés 2 días de navegación. Fantástico. Entonces con eso te haces un lindo paseo que conoces todos los puertos de Uruguay, practicás todas las entradas, porque yo les recomiendo a todos los que puedan que cada vez que vayan a ir a un puerto nuevo traten de ir con alguien que ya lo conoce, o habiendo hablado mucho con alguien que ya lo conoce, para no encontrarse con sorpresas ni tener que pasar malos momentos. O sea, los momentos complicados de navegar para mí son tomar y soltar amarras. Después, navegar va a depender de lo que cada uno use como criterio en cuanto a la vela que usa, a lo que no usa. No, pero es como que uno, una vez que ya conoce su barco, navegar es como más fácil. El problema es cuando vos llegás a lo desconocido, cuando llegás a un puerto que no conoces y no sabés qué cabo tenés que usar, qué boya tenés que agarrar, cómo es la maniobra, qué espacio tenés. Entonces alguien que ya te cuenta todo cómo va a ser ese viaje, esa entrada a puerto, y si la podés hacer con alguien que ya conoce eso, mejor todavía, porque ya tiene hasta además los tips, ¿viste? Como decir, bueno, mirá, nos faltan 10 minutos, vamos a poner los cabos del barco, vamos a preparar esto, ponerte la defensa de este lado, porque siempre el español sale por este lado, ¿entendés? Entonces como que todo eso hace más amena la navegación. La navegación hay que disfrutarla y no sufrirla. Si la sufrís, no querés navegar más, o los invitados que llevan no quieren navegar más. Entonces, lo ideal es hacerlo lo más seguro posible. Cuanto más seguro la navegación, más lo disfrutás y más querés navegar. Y ahí, ¿cuál sería la otra etapa, Diego, de más al norte? Ahí ya te vas hasta... Una segunda etapa se podría planear, dependiendo de los tiempos de la gente, porque los tiempos de la gente siempre a veces son, che, tengo una semana, tengo 5 días, tengo un fin de semana largo. Por ahí me llamaron para decirme en un fin de semana largo que querían ir a Montevideo y volver. Lo podés hacer, pero es salir de acá, llegar a Montevideo, dormir y te volvés. Entonces, es como, ¿viste? Y se tiene que dar el pronóstico, ¿viste? O el viaje a Mar del Plata. Un viaje a Mar del Plata es una buena prueba. Pero el viaje a Mar del Plata, porque tenés 2 días y pico de mar abierto, pero también el viaje a Mar del Plata lo que es más complicado que el de la costa uruguaya, porque necesitas sí o sí meteorología, necesitas ventana meteorológica. Entonces, muchas veces hay dueños que hace más de un año que me están diciendo que quieren ir a Mar del Plata con su barco, pero solo pueden salir un sábado para llegar, o un viernes a la tarde para llegar el domingo a Mar del Plata. Y a veces
No, ¿no? Y tenés que salir el domingo para llegar el martes y cosas así. Entonces, o te dicen, bueno, vamos este fin de semana y volvemos el siguiente. Es lo último que se puede calcular en náutica. Para el lado del norte, tenés dos opciones. Si tenés tiempo, haces esto mismo, pero en vez de hacer todas las escalas del puerto de Uruguay, haría, por ejemplo, Buenos Aires, Montevideo, Buenos Aires, Sauce. Si no da el clima, pasa a Sauce, si no, te vas directo a Montevideo. O Punta del Este si te da directo, dependiendo del barco. Si el barco, hablemos de un 30 y pico de pies, tirando a 36, 38 pies, estaríamos hablando de que tenés entre 24 y 30 horas de viaje, ¿no? En promedio de 6 nudos son 30 horas, ¿no? Y un poquito más de 6 son 24 horas, 26 horas. Entonces, te elegís una ventana que te permita ir hasta Punta del Este, de ahí te vas a La Paloma y de ahí te vas a Río Grande. Y llegaste al primer puerto de Brasil. ¿Está bien? Y de La Paloma a Río Grande tenés 200 millas, entonces tenés un lindo tirón para navegar, un día y medio, 2 días, dependiendo del barco, y llegaste al primer puerto de Brasil. Después ahí ya sería otro tipo de escala, que es, hay que subir con un frente. Esto también lo haces con frentes, pero necesitas menos tiempo. Ya para subir de Río Grande do Sul a Florianópolis, ya ahí necesitas, dependiendo del barco, si hablamos de un 30, 32, 34 pies, estás necesitando casi 4 días, 3 días y medio, ¿no? Por los promedios de velocidad. Entonces, ya ahí necesitas un frente, evaluar cuándo es el frente, cuándo te conviene, cuándo no te conviene, si aprovecho el norte, si no aprovecho, es un poco lo que hablábamos la otra vez. Entonces, ese ya es un tramo más osado, que está bueno hacerlo, digamos, sería como una parte más adelante. Yo lo que te dije, un viaje de acá hasta el Caribe, digamos, hay que pasar todas estas, digamos, pero si estás programando que la misma tripulación va a hacer el cruce atlántico, un buen entrenamiento es eso, porque además, una vez que llegaste al Caribe, si va a ser el mismo barco, desde el Caribe cruzás al Mediterráneo. Entonces, ahí ya te hiciste toda la experiencia de la primera parte y estás listo para hacer el cruce. Eso va a ser el año sabático cuando me lo tome. Lo mejor que se puede hacer. Sí. Quedas enganchado. Tenemos María, ya sabe, ¿no? María, ya sabe, empieza a organizar cuando quieran, largamos, ¿no? A ver los pilotos del grupo. Sí. Vamos a empezar. Sí. Ya saben dónde y cuándo. Si en algún momento lo quieren organizar rentado, me avisan y armamos un viajecito, no hay problema. Si estoy, ¿no? Si estoy disponible. A ver si se ve esto. ¡Guau! Ese es el barco. ¿Está bien? ¿Se llega a ver? Sí. Me abandonó la tecnología, le estoy mostrando el teléfono. No, claro, ¿cuánto dijiste? 62 pies. Y es todo en carbono. Sí, este es el Quillote. Sin el bulbo abajo. Todos los balones van al barco. Esto más el bulbo son 3 metros, más el calado, más la hora viva del barco son 3 metros 40. 3 metros 40, pero es muy grande. Muy grande. ¿Qué velas tiene Diego? El barco tiene, no sé si ya le hicieron velas de crucero y de regata. Yo le pedí velas de delivery. ¿Bien? La vela de delivery es una mayor un poco más chica que la convencional, con manos de rizo, con todos los chiches, y una genoa chica de enrollar, y una especie de asimétrico potable para poder navegar con asimétrico. ¿Y por qué le llaman velas de delivery? ¿Velas de Dacron? Son de Dacron, ¿sí? Son más gruesas, las de delivery son más gruesas, y son de delivery porque, digamos, son las que cagás a palo en un viaje de 5.000 millas. Si no, vos pensás que un barco 0 kilómetros y si yo se lo entrego al dueño acá con las velas que va a usar él para navegar su vida con 5.000 millas arriba... Claro, es una cuestión de darle el barco nuevo. Piensen ustedes, pero en general en todos los barcos se tienen velas de delivery. En todos los barcos largos, ¿no? En todos los barcos grandes o barcos de regata, por ejemplo,
Los barcos de regata tienen velas de regata, de Kevlar, de Miner, de carbono, de lo que quieras, y tienen un juego de delivery de Dacron o cosas así, porque, por ejemplo, yo cuando voy con el Mad Max cuando iba a Brasil a correr el circuito de Ilhabela, el barco tiene toda vela de regata, que son enormes, no tienen rizo, no tienen nada, y que además hay que cuidarla para la regata, no para que yo viaje hasta Brasil. Entonces, Claro. una mayor más chiquita, más fácil de manejar, que se puede achicar, que se puede bajar, y una velita de proa que se pueden romper, por decirle de alguna forma. Sí, está bien, pero es cierto, si vas con el barco nuevo, el tipo va a recibir el barco nuevo, ya esa vela tienen 5.000 millas. Sí, sí. Me imagino que... De hecho, va a recibir su barco nuevo con 5.000 millas. No, seguramente. 0 kilómetros más o menos. Recién asentado. Claro, es como que te compres un auto, vivís en, no sé, en Tierra del Fuego, te compras un auto en Buenos Aires 0 kilómetros y te lo lleven andando hasta Tierra del Fuego. Tomá, te doy tus 0 kilómetros. Sí. Diego, mira, por lo visto podríamos seguir hasta cualquier hora, pero hace desde las 6:30 que estás acá y son las 9 de la noche y con una charla que no fue preparada, o sea, ¿te imaginas? Les regalo una más, a ver si esta se ve. Dale, a ver. ¡Uy, qué belleza! A ver si la pongo así, si se ve mejor. No. No, así. No, es muy lindo, mira lo que dice acá. No hablen así, vemos. Esto está en proceso. María, fijale la foto, mira, fijale la ventana a él. Sí, espera, a ver. Me llama la atención que Espera que ya le fijo. Volvé a mostrar, Diego, porque cuando habla alguien se fija. ¿Ahí ven? Sí, a ver, espera. No hables, Cristian, así le puedo fijar la ventana a él. Aunque todos creo que le vamos. A ver. No, ahora no lo veo. ¿Ahí ven o no? ¿Yo la puedo fijar yo la ventana? Ahora sí, yo ya la fijé. No. ¿Ahí ven la ventana grande? Sí, ahí se Lo puede fijar cada uno fijándolo a Cecilia Caminos. Lo tiene que fijar cada uno. No, claro, mirá lo que es. Hermoso. La que me saco yo porque no me veo yo. Mirá, que tengo otra acá. Sí, me llamó la atención que las ruedas de timón no son tan grandes como en otros barcos. Este es el bulbo del Guillermo. Este es el bulbo del ¡Oh! ¡Qué bonito! ¿Cuánto pesa eso? Tablero. Esa. Parece un avión. Más o menos. Te juro, parece el tablero de un avión. La rueda esa debe tener 1,20 metros, 1,30 metros de diámetro. Tiene ruedas. Tiene una de cada banda. No, es grandota, sino que me parece que por el largo, Cristian, no se ve tan grande, pero es grande. Sí, no, qué belleza. A ver si tengo alguna de adentro. Claro, parecen chicas, pero no. ¿Cuántos camarotes tiene? Esta es la proa. Ahí está la proa. Con el portalón. Ya viene con proa invertida, ¿no? ¿Qué me preguntaban antes? ¿Algo? Camarotes. Creo que son 5 camarotes. Caja de ancla. A ver si llega a apreciar. Caja de ancla. Mirá la caja. Enorme, nos podemos acostar a dormir ahí dentro. La heladerita. Mira. Heladera. Esto, a ver si tengo para mostrarles. Algo del interior. No sé si tengo algo del interior. Parece que no tengo. ¿Cómo se llama el diseñador? Alejandro Botino. Diego, buscate una de la cocina que se Eso es un camarote, digamos, pero se ve, está medio cortada la foto. Sí. Qué belleza. No, Sí, una belleza. Es una belleza. Muy lindo el barco, la verdad que es un placer. Está bueno poder hacer esto. Uy, sí, no, un placer.
Es raro que muchos diseñadores argentinos hayan triunfado en Italia. Bueno, sí, está Soto, está Frer, hay varios, ¿viste? Qué bárbaro. Está Bueno, bueno. un gusto. Me tengo que bajar y me parece que tu señora te va a reclamar también. Es la hora de cenar, a las 9 me dijo. A las 9 cenamos, faltan 3 minutos. A mí también. Nos vemos, un abrazo, muchas gracias. Bueno, Diego. disculpen la informalidad de la charla, no, digamos. Una belleza, la charla fue una belleza porque totalmente informativa, muy linda, muy linda. Muchísimas gracias, Diego. Mucha suerte en esta nueva empresa y, bueno, a medida que, si podés allá en la cuarentena contarnos, me avisas y armamos nos juntamos, hacemos un fogoncito. Hacemos un fogoncito, por lo menos nos vas contando cómo te va yendo. Ahí está conectado. Pasa el lugar con el InReach, así te vamos siguiendo. Sí, voy a pasar después en Facebook y eso les paso el posicionador del link, así pueden seguir el viaje. Bueno, estaría bárbaro. Sí, yo siempre lo subo. Ahí, ahí está Wense es un amigo acá de... Sí, él que estuvo haciendo comentarios, varios. Hizo una charla también. Todavía no tengo la habilidad de ir leyendo lo que van diciendo. No. Muchas gracias, Diego. Te mando un abrazo grande. Un viaje gracias. Fue un gusto. Wense es otro con el que pueden viajar acá, hacer toda la vía en la costa de Brasil, de Uruguay, todo eso sin problema. Ya lo hemos hecho. Bueno, ahí está. Bueno, no todos, así que todavía quedamos varios, ¿eh? Buenísimo. Bueno, Dieguito. Lo mío es en barco clásico. En barco clásico. Algo más convencional. En el mío hay que tirar piola, no hay nada fácil. Diego, extraño a Luke. Sí, yo también. Diego, sí. Pediste parrilla para el viaje ese, ¿no? Pedimos parrilla. Sí, tiene parrilla eléctrica. Es más, te lo perdiste cuando dijo de que no sabía cuál era el consumo que iba a tener teniendo parrilla. O sea que... Además, uno de los tripulantes, Marcelo, me dijo, che, no, si tiene parrilla cagaste, porque yo te la voy a tener prendida todo el día. Así que bueno, llevamos caña de pescar, se pesca, así que bueno, está bueno. Qué hermoso. Bueno. Que tengas toda la suerte, nos estamos comunicando y muchísimas gracias por habernos dado tantísimo tiempo para la despedida, fue un lujo absoluto. Bueno, Valero, no la hice, la podría haber hecho más pública, pero no, como no estaba muy preparado y era más de amigos, dije, bueno, nos quedamos cachitos. Claro, sí, porque es raro, la otra vez de 100 pasamos a 20, era como que... No publiqué nada. La próxima la hacemos multitudinaria, si quieres. Bueno, un beso grande y muchísimas gracias por haber compartido y será para el próximo ciclo del ACT. Sí, cuando quieran. Yo les recomendaría, ahora que todo esto está de moda virtualmente, que no lo desaparezcan, porque está muy bueno. No te digo hacerlo todos los lunes, pero que se armen una charla por mes o cuando les pinte, digamos, cada 2 meses, pero no lo corten porque está bueno. Es una la verdad forma que está bueno, nos resultó tan agradable que es cierto que ahora nos va a pasar que los lunes va a faltar algo, porque ya desde las 6:30 estábamos. Sí, porque sean 5, 10, 11, 20, 100, 500 personas, está bueno. Entonces, sí, está bueno. Es una forma de mantenerse informado, de mantenerse conectado, de mantenerse actualizado, de programar cosas, de empezar a soñar cosas y decir, bueno, vamos para adelante con esto. Estas cosas, viste, dije, mirá, ya hicieron el viaje, entonces, bueno, a ver, ¿quién más hace el viaje? Bueno, y lo empezaron a... O, no sé, quiero hacer tal cosa, ¿te parece bien? Y la empezás a charlar acá. Acá nacen un montón de cosas. Y, digamos, estamos hablando... yo no sé cuántos años hace desde el 2003 que hago los viajes con la gente de Córdoba, ¿no? Claro. O sea,
conozco de Córdoba, calculá que más o menos un promedio de 60 a 70 por año. Así que todos los alumnos que van saliendo por año los vas conociendo. Y hace años que le vengo diciendo a Andrés o a los organizadores de cada época, de cada tanda que hubo, sí, programemos charlas, me voy a Córdoba, las hacemos, charlamos de cosas de la náutica, de la vida. Sí, lo tenemos que hacer. Y era imposible, nunca coincidían los tiempos ni nada, ¿viste? Entonces, nada, y acá estamos, ¿viste? Charlando, hay gente del sur, gente del otro lado que te cuenta, estamos diciendo, che, si no salgo a navegar, les hablo de Italia y les cuento cómo va la cosa. O sea, esto no hay que perderlo, esta posibilidad no hay que perderlo. Hay que navegar, pero no hay que perder esto, porque está bárbaro. La verdad que esta sugerencia está buena, porque ojalá cuando volvamos a navegar podamos juntarnos para contar las anécdotas. Claro, porque después el fin de semana se van a ver en el club y todo bárbaro, pero hay que buscar acá meter temas que no son los que charlasen en un asado del sábado. Claro. Esto llegó para quedarse. O sea, como medio de comunicación me estoy refiriendo, ¿no? Sí, yo creo que sí. Es facilísimo, vos ves que, como decís, en un rato, con un clic, estamos reunidos 20 personas de cualquier lugar del país y de afuera. Sí, sin ir un ejemplo más cerquita, el domingo a la mañana, yo les mandé el sábado a los chicos, a los tripulantes, les mandé una sugerencia de artículos personales, ropa, esto, lo otro que yo, para llevar al viaje, para preparar para el viaje. Entonces le dije, mira, me gustaría, en vez de escribir tanto, contarles cada cosa, qué cosas vamos a comprar allá y qué cosas hay que llevar de acá, o qué cosas yo quiero saber, si toman remedios y esto de nada. El domingo a la mañana uno dijo, che, ¿nos reunimos? Dale. Y en 10 minutos estábamos todos charlando. Claro, qué fácil, y qué fácil, cómo, digamos, lo hemos descubierto ahora por necesidad, pero te das cuenta que es mucho más fácil y más rápido lograr comunicarte con el otro. Totalmente de acuerdo, está buenísimo. Así que traten de no perderlo, traten de no hundirlo. No. Tómenlo como un barco para navegar una vez por mes, aunque sea. Muy buena la sugerencia, ahí veremos de continuar. Bueno, esperamos cuando estés en Italia y estés haciendo la cuarentena, que nos mandes y nos contes. Sí, totalmente, lo hacemos, sin problema. Te ayudamos a soportar la cuarentena. Con mucho gusto. Charlar no me cuesta, así que le damos con ganas. Bueno, un gusto habernos visto todos y bueno, será hasta la próxima charla y a lo mejor con Diego la próxima. Bueno, espero que la pasen bien, que puedan volver al agua tranqui y de nuevo gracias por dejarme divertirme con ustedes y tratar de que la navegación les guste un poquito más. No, sin duda. Gracias, Diego. Gracias a vos, Diego. Gracias. Saludos a todos. Un abrazo grande. Gracias por invitar. Chao. Chao, cuídense. Chao.